Uno de los grandes retos que enfrentamos los seres humanos en nuestra vida cotidiana es la gestión de nuestros conflictos y problemas. Normalmente tenemos una tendencia a actuar de manera negativa y a actuar de manera destructiva frente a circunstancias que sobrepasan nuestras capacidades emocionales. En el día de hoy deseo compartir con ustedes una reflexión acerca del autocontrol. Para hacer esta reflexión debo aceptar, me inspiro en las ideas de la sabiduría oriental, más precisamente en las ideas del budismo mahayana y en la conexión entre el budismo mahayana y las neurociencias. Sean ustedes bienvenidos a este espacio educativo y cultural que tiene como objetivo profundizar nuestros conocimientos en torno a las ciencias sociales y en esta oportunidad nuestros conocimientos en torno a la ciencia de nuestra mente. Sean ustedes bienvenidos. Convencionalmente pensamos en el autocontrol como un acto de autocontención, como un momento en el cual tenemos que reprimir nuestras emociones para evitar tener consecuencias negativas en nuestras interacciones sociales. Pero hay una manera un poco más profunda y amplia de ver el autocontrol, y esta visión tiene que ver con el autoconocimiento. Normalmente, cuando pensamos en los escenarios de autocontención, estamos pensando en escenarios donde tenemos que resistir, tomar carga de nuestras emociones negativas y ocultar lo que sentimos. Este enfoque es un enfoque tradicional que se ha construido en las sociedades occidentales, principalmente en las sociedades dictatoriales o sociedades autoritarias. En las sociedades autoritarias y en los espacios autoritarios, la persona asume el concepto de que tiene que tratar de mantener un bajo perfil y tratar de ocultar sus sentimientos y tratar de ocultar sus ideas. Esto tiene graves consecuencias. Nos hemos dado cuenta, y hay estadísticas al respecto, acerca del gran desequilibrio emocional que viven muchas personas en las sociedades actuales. Tenemos muchas personas con cuadros de depresión, tenemos muchas personas con cuadros de falta de manejo de la ira, tenemos también en muchas ocasiones circunstancias en las cuales las personas explotan. El autocontrol no tiene que ver con la autocontención. La autocontención es un escenario en el cual se acumulan circunstancias negativas y se acumulan emociones negativas, y en el momento en el cual explotan es más perjudicial que si hubiera una gestión transparente y una gestión clara de estas emociones. Tenemos que aprender a comunicarnos. En ese sentido, la comunicación no puede consistir en ocultar las circunstancias negativas que nos suceden. Por esa razón es necesario dirigirnos hacia otro enfoque, un enfoque más amplio y un enfoque más profundo, el enfoque del autoconocimiento y el entendimiento de nuestras circunstancias. Necesitamos gestionarnos a nosotros mismos y además necesitamos gestionar las circunstancias externas para de verdad poder avanzar en un manejo adecuado y beneficioso de nuestros conflictos. Por esa razón es necesario reflexionar sobre varios puntos. En primer lugar, reflexionar sobre quiénes somos. Y la pregunta sobre quiénes somos puede llegar a ser respondida por las sabidurías orientales al responder qué es la mente. Normalmente entendemos que somos seres de cognición, somos seres de conocimiento, seres solamente racionales, quienes construyen ideas y quienes construyen perspectivas sobre la realidad. Pero este enfoque es insuficiente. ¿Por qué? Porque no solo somos seres racionales, sino que también somos seres emocionales. La interacción entre nuestros pensamientos y nuestras emociones configura la manera en la cual nos relacionamos con el mundo. Nosotros entonces tenemos no solamente que cultivarnos intelectualmente, sino también cultivarnos emocionalmente. Debemos entonces dejar que nuestro corazón sea orientado
por la sabiduría de nuestros pensamientos, pero también permitir que nuestros pensamientos sean orientados por las emociones positivas de nuestro corazón. ¿Quiénes somos? Una unidad entre pensamiento y corazón. Reconocer esto nos da el primer paso para nuestro autocontrol y nuestra autogestión. Lo siguiente que debemos entender es que nosotros tenemos un enemigo muy peligroso. Normalmente las personas pensamos que nuestros enemigos son agentes externos a nosotros. Observamos como nuestro enemigo a un compañero de trabajo con el que tenemos ideas en desacuerdo. Observamos como un enemigo a un jefe que ha sido injusto sobre nosotros. Observamos como un enemigo potencial a una persona de un partido político contrario, u observamos como enemigo a un gobernante que está sobre nosotros generando tiranía. Si bien estos casos son casos en los que hay personas afectándonos, nuestro principal enemigo no son agentes externos o no de manera inmediata. Nuestro principal enemigo radica en un enemigo interno, nuestras emociones aflictivas. La emoción del enojo, la ira, la depresión, la tristeza, cuando salen de control, se convierten verdaderamente en nuestro principal enemigo. ¿Qué sería de nosotros si somos personas dominadas por la tristeza o somos personas dominadas por la ira, el rencor o el odio? Nos convertimos en seres que pasarían a ser el enemigo de otros muchos seres. He ahí entonces la importancia de entender que internamente está el primer factor a resolver, el factor de nuestras emociones negativas. Estas emociones negativas se manifiestan en actos impulsivos. Cuando resguardamos emociones negativas, las maneras en las que reaccionamos frente a la vida son maneras impulsivas que suelen ser bastante destructivas. Cuando guardamos rencor, muy posiblemente frente a algún tipo de impulso o frente a algún tipo de estímulo, actuamos de manera inadecuada. Una persona con la que tenemos un conflicto pudiera llegar a ser el detonante de una serie de emociones que hemos estado resguardando desde hace mucho tiempo. Y esto nos puede llevar a situaciones absolutamente explosivas. Debemos regular nuestras emociones negativas y además de eso, comprendernos a nosotros mismos para evitar ser víctimas de los actos impulsivos que corresponden a estas emociones. Esto nos lleva a tener un compromiso con nuestra higiene emocional. Lo más importante que debemos entender para el desarrollo de nuestro autocontrol es que debemos cultivar emociones positivas. Debemos cultivar además una actitud de apertura y una actitud benevolente hacia la vida, porque esto será lo que oriente un destino feliz y un destino benéfico para nosotros mismos. En ese sentido, tenemos que entender que no nos podemos dejar llevar por los impulsos y por las reacciones agresivas, sino que tenemos que empezar a cultivar nuestro racionamiento. Un racionamiento orientado por emociones cálidas y por emociones benévolas. Después de este razonamiento tenemos que comprometernos con un entrenamiento de nosotros mismos, un entrenamiento de la mente. En la sabiduría budista a esto se le llama el Lojong, el entrenamiento de la mente, que consiste en aprender a limar nuestras emociones, apaciguar nuestras acciones egoístas para poder dirigirnos hacia el mundo y hacia los demás desde una actitud compasiva y una actitud sabia. Razonamos, nos entrenamos en nuestra mente y por último tratamos de conseguir el equilibrio. El equilibrio no es una actitud en la cual buscamos aislarnos del mundo para no ser afectados.
Por el contrario, el equilibrio es una actitud en la que tratamos de ser dinámicos frente a las circunstancias que el mundo nos ofrece. Entramos en actividad frente a las problemáticas y frente a los estímulos que se nos presentan. Y este equilibrio se debe basar en una ruta moral que nos debe indicar que debemos ser seres proactivos y debemos ser seres beneficiosos para los demás. En ese sentido, en la sabiduría budista se habla de las 4 divinas permanencias. Debemos cultivar las 4 divinas permanencias para lograr ser equilibrados y lograr estar integrados en la realidad de una manera armoniosa. Se debe cultivar el amor compasivo, el amor benévolo, la ecuanimidad y la alegría. Estos 4 rasgos de conciencia nos llevan a tener la mejor actitud frente a la vida y nos llevan a tomar mejores decisiones, lo cual podría ayudarnos a transformar las condiciones de vida que nos afectan. Les agradezco muchísimo por su atención.